Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. El tiempo avanzado, qué bueno que avanza, hermanos, haciendo lo que es justo y lo que es bueno y lo que es bíblico, que es adorar al Señor, ¿verdad? Mateo capítulo 17, verso 1 al 5, por favor nos ponemos en pie y así leemos la palabra de Dios. Lo tenemos, hermanos. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, y ante tu presencia te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo y aún lo profundo de Dios, te pedimos que seamos guiados, instruidos, enseñados hasta donde sea posible, Señor, que nuestro corazón así se le imponga. Rogamos que tu palabra, que es como semilla, quede sembrada en nuestros corazones. Como humildes aprendices esta mañana en tu palabra, te pedimos que seas tú, que nos des tu palabra y que tú te glorifiques y que nos des hoy la instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Podemos tomar nuestro asiento, hermano. Gracias por estar en pie. De la serie Lecciones en el Monte de la Transfiguración, la Biblia nos da un detalle antes de hablar del evento de la transfiguración que el Señor hizo delante de sus discípulos. Les recuerdo y les hago un repaso breve que la razón por qué Jesús llevó a los discípulos al monte la transfiguración, él tenía el propósito de tomarlos de ser discípulos para llegar a ser apóstoles. Ese trabajo y ese esfuerzo de graduar a los discípulos para ser apóstoles, para que alcanzaran a ver la gloria de él, era un proceso que iba a llevar. Él apenas tenía una semana nada más y iba de camino a Jerusalén, y precisamente antes de ir a Jerusalén subió al monte para mostrarse a los discípulos. Estas lecciones que aprendemos en el monte de la transfiguración nos dice un detalle que 6 días después, quiere decir que una semana antes, el Señor había visto en sus discípulos algo que le llamó la atención, y era necesario de estar seguro que los que le seguían tuvieran una plena claridad a quién seguían, de qué se trataba él y qué era él. Y para llegar a mostrarles eso, esa semana ocurrieron 4 eventos atrás, antes del capítulo 17, y vamos a ir, hermano, al capítulo que nos corresponde, que es lo que había ocurrido en esa semana anterior. En el versículo 32 desde el capítulo 15 de Mateo, dijimos que íbamos a ver los 4 eventos que motivaron al Señor para llevar a sus discípulos a la montaña. Uno de estos eventos fue lo que nos dice Mateo capítulo 15, verso 32. Lo tienen, ¿verdad, hermano? Entonces dice el verso 32: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud? Jesús le respondió: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos
pocos pececillos, y mandó a la multitud a que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Gran lección esta mañana. Dio gracias por 7 panes y pocos peces. Dio gracias. Y dice el versículo que viene a continuación, decir, dio gracias, hermanos, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Bueno, dejamos ahí la lectura. Quise darles esta lectura porque uno de los eventos importantes que ocurrieron, donde se probó la fe de los discípulos, el credo, la creencia, la confianza, la convicción, que es lo que se va a probar en este evento antes de la montaña, fue precisamente en una ocasión cuando el Señor, a propósito para probar a sus discípulos, les dijo que esta multitud habían estado con él 3 días y que quería enviarlos a sus casas porque tenía que continuar él con su ministerio itinerante, que no tenía un sitio, una iglesia donde el Señor predicaba, sino que predicaba en varias partes, y la multitud tenía que irse a sus casas, pero las iba a mandar alimentadas. Y el Señor muestra su compasión y le dice a los discípulos, tengo compasión por las personas, sé su necesidad y no quiero enviarlas sin alimento, vaya a ser que se desmayen. Estas palabras lo que nos dicen a nosotros es que el Señor les está mostrando el corazón de pastor a ellos. Les está diciendo que Él tiene el deseo de bendecir a las personas. Pero ante las palabras de Cristo, que es el buen pastor, a uno le sorprenden las palabras de los discípulos que no están en sintonía con lo que Jesús siente, con lo que Jesús piensa y con lo que Jesús dice. Escuchen bien, con lo que Jesús siente, con lo que Jesús piensa y con lo que Jesús dice. En eso se diferencian las personas, entre lo que una persona dice, piensa y habla y siente de las otras personas. Cuando el Señor les transmitió su pensamiento, su idea y lo que él sentía, los discípulos se expresaron totalmente distinto y en una total abierta diferencia, como les dijeron. Y nosotros, Señor, le dieron la respuesta. Y nosotros, ¿de dónde vamos a sacar o de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar esta gran multitud? La respuesta de los discípulos es una respuesta fuera de lugar, porque ellos no están hablando como habla el pastor, no habla como habla el Señor, que tiene compasión de las personas. Este milagro, hermanos, de alimentar a las personas es un milagro maravilloso y poderoso, pero antes de eso los discípulos, hermanos, quedaron reprobados porque respondieron de una manera equivocada, porque dijeron, ¿y nosotros de dónde vamos a tomar tanto alimento para tantas personas? Este milagro muestra cuán lentamente aprendían los discípulos. Fíjense bien, qué lentos eran para el aprendizaje. ¿Por qué lentos? ¿Y por qué de esa forma? Porque sucede, hermanos, que los discípulos están hablando las mismas viejas objeciones de su incredulidad. La respuesta de ellos es la muestra que sus objeciones incrédulas no han cambiado, se mantienen todavía creyendo que siguen a un hombre, y que cuando él habla de alimentar multitudes no está poniendo su confianza en ellos, no está esperando que ellos los alimenten. Cuando el Señor está hablando de alimentar a la multitud, está hablando de los recursos de Dios, está hablando en el poder de Dios y está hablando de lo que Él puede hacer, no los discípulos. Pero bien, ellos respondieron de la misma manera. Ahora, aquí viene algo interesante. Ellos respondieron otra vez, ¿de dónde vamos a conseguir pan? Los discípulos ya habían tenido la primera lección para empezar a graduarse y crecer espiritualmente en la fe, en la firmeza y en la confianza y en la convicción en que seguían el Señor, que era milagroso. El capítulo 14 de Mateo, si retrocedemos en el capítulo 14, la Biblia nos dice que ya había ocurrido el primer milagro de alimentación de 5,000 personas, y había ocurrido lo mismo. Allá había habido un muchacho que andaba 3 peces con 5 panes,
Y allá el Señor en el capítulo 14 de Mateo, que es unos versículos, unas páginas atrás, el Señor hizo el milagro de la multiplicación de panes y peces. Quiere decir entonces que la Biblia nos está relatando, el escritor, que esta era la segunda vez que el Señor les hace la misma pregunta, tiene el mismo escenario, y la respuesta de los discípulos, ¿cuál es? Es la misma. Es una respuesta negativa, es una respuesta de esas viejas objeciones de ser incrédulos. Cuando uno ve a los discípulos que ya habían sido testigos de cuál es el estilo del Señor para resolver los problemas, uno tiene que entender que es Él el poderoso, el que usa tus recursos y los recursos que el Padre tiene para resolver los problemas. Pero en esta segunda ocasión los discípulos no actuaron así, actuaron de la misma manera, con sus viejas objeciones y su forma siempre continua de pensar lo negativo y que no se puede. ¿Por qué es que las personas, aunque hayan visto los discípulos un milagro semejante y ahora están frente a otro semejante, por qué las personas actúan de esa forma de poner siempre sus objeciones viejas, incrédulas? ¿Por qué no cambian la manera de pensar? Voy a explicarles lo siguiente, por favor, hermanos, para que piensen y darles un poquito de razonamiento. Los estudiosos del comportamiento del cerebro, la parte neurálgica del cerebro, nos dicen que cuando una persona tiene la costumbre de responder de la misma manera ante diferentes eventos de la vida, y aunque haya tenido experiencias que le dicen que debe de pensar distinto, pero aún así insiste en seguir pensando de manera negativa, cuando las personas de manera repetitiva se disponen negativamente a pensar de una manera apropiada, sino que se mantienen así, eso de hablar negativamente siempre, los estudiosos dicen que se crea un patrón repetitivo en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas siempre van a responder de una manera de su pensamiento y de su boca predeciblemente negativa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Les estoy diciendo que los discípulos en el capítulo 16, que están frente a la necesidad de alimentar a una multitud, Jesús les dice: yo no quiero mandarlos sin comer, quiero mandarlos alimentados para que no desmayen en el camino. Y los discípulos responden de una manera: ¿y de dónde vamos a tomar pan nosotros? ¿Acaso no había ocurrido lo mismo unos días anteriores, donde el Señor había visto el mismo problema y alimentó a la gente multiplicando los panes y los peces? ¿Acaso no había ocurrido eso? ¿No estuvieron presentes Pedro, Jacobo y Juan y los discípulos de ese milagro? ¿No creen ustedes que un milagro es suficiente para que le baste a uno de poner su confianza y su convicción y su fe y su total confianza en Dios? ¿No creen ustedes que basta un milagro? ¿No creen ustedes que basta que Dios haya obrado de manera favorable a favor nuestro en ciertas circunstancias de la vida? ¿Ustedes creen que es justo que una persona siga desconfiando de Dios cuando ha visto la mano poderosa de Él? ¿Ustedes creen que es justo que una persona dude y responde de esa manera anticipada negativamente a Jesús y decirle cómo vamos a hacer cuando ya saben cómo va a obrar el Señor? ¿Por qué las personas actúan así? Bueno, usted va a ver que hay personas, y habemos personas, que ya la gente conoce cuál va a ser nuestra respuesta. No le va a gustar, no va a estar de acuerdo, no le gusta y no va a creer. Y es cierto, escucha personas que exactamente responden tal como usted se lo esperaba, negativamente. Amén, hermanos. Él tiene una forma de cómo hacerlo, pero cuando la gente responde de la misma manera, y aunque haya visto eventos distintos en su vida y responde de la misma manera, son patrones, son formas delineadas, encriptadas en la forma de pensar de la gente. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿puedo yo como persona cambiar esta forma viciada, prejuiciada, de que frente a cualquier cosa siempre pongo por anticipado y adelantado mi parte negativa?
Quiero decirles esta mañana que el desafío que quisiera plantearles es que Dios desea que tengamos más confianza en Él. Amén, hermanos. El desafío que quiero plantearles en esto, en esta experiencia, el evento de la multiplicación de panes y peces, de alimentar 4,000 hombres, el desafío es: Dios desea nuestra confianza, Dios desea nuestra convicción, Dios desea que creamos en Él, firmemente en Él, porque Él es digno de confianza, porque Él es digno de toda nuestra seguridad, Él es digno de todo nuestro entregar, Él es digno. Solo les voy a leer lo que dice la Biblia respecto a esto de que Dios espera que nosotros le demos nuestra plena confianza a Él. Ustedes conocen, hermanos, en el capítulo 11 de los Hebreos hay un principio bíblico que dice de esta manera. Solo óiganlo, por favor, solo óiganlo solamente. Estoy poniendo los puntos importantes sobre el desafío que es: Dios espera que nosotros creamos firmemente en Él, que crezca nuestra confianza, que crezca nuestra firmeza y nuestra convicción, que seguimos al Señor que nos ha prometido. El apóstol a los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Uno es que Dios se agrada de los que creen en Él. Dios busca la amistad de los que creen en Él. Dios se manifiesta en las personas que ponen su confianza en Él. A Dios le agrada que la gente ponga sus cosas en la confianza y le diga: estos exámenes me van a salir bien, esta entrevista de trabajo me va a salir bien, este pago de mis impuestos, que espero que todo salga bien, va a salir bien, esta consulta con mi hijo en el médico va a salir bien. Dios espera que nosotros tengamos siempre por adelantado que frente a todas nuestras actividades, todas nuestras decisiones y todo lo que nos corresponde hacer en la iglesia, en la casa, en el trabajo, como persona, quiere que todo lo que tú decidas, todo lo que tú haces, siempre esté envuelto en el principio de la fe. Ayer escuché a un hombre, andaba pagando una obligación en el banco, y cuando iba de camino hacia el banco no pudo llegar directamente hasta el parqueo porque estaba colapsado de mucho tráfico. Y tuve que caminar unas 2 cuadras, y entonces en esas 2 cuadras, en ese comercio informal, estaba un hombre que apenas eran las 9:30 de la mañana, y estaba muy molesto porque me imagino que desde las 7 de la mañana había abierto su negocio y no había vendido ni siquiera $1. Y estaba muy molesto en su lugar de venta, y le estaba diciendo a otro: si en media hora yo no vendo nada, cierro y me voy para mi casa. Pueden imaginarse ustedes a una persona que necesita vender y que su negocio crezca y prospere para que pueda pagar las obligaciones y que pueda tener para seguir comprando y pagar a su proveedor. Imagínense una persona hablando de esa forma solo porque en 30 minutos o 1 hora no ha vendido nada. Está muy furioso y molesto porque no ha vendido, y está poniendo en riesgo 5 o 6 horas de posibilidad de venta por una condición mental, por una condición de su cabeza. ¿Ustedes creen que esa persona iba a vender en media hora con esa actitud? No. Les voy a decir una cosa: nosotros transmitimos el estado de ánimo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en la manera de vestirnos. Transmitimos nuestro estado de ánimo. Hay gente que dice: yo me siento bien deprimida y por eso no me peino, no me arreglo, me voy en sandalias a cualquier parte. Yo me siento muy mal, y si entonces no abren ni las ventanas de mi casa, y hoy no tengo deseo de cocinarme. ¿Ustedes qué hacen? Hay gente que está muy enojada en su interior, y ese enojo le lleva a un punto de no creer en nada y no tener una buena disposición para hacer las cosas. En cambio, conozco personas que están abriendo su negocio y están limpiando las ventanas, están limpiando las sillas, están preparando todo, estamos preparando para la venta. Y otro dice: yo estoy cerrando porque estoy enojado porque no he vendido. La Biblia nos enseña a nosotros que es importante que todo lo que hagamos, pensemos y digamos y sintamos esté acompañada de fe. Amén, hermanos. Por favor, ponga en las manos del Señor todas sus actividades. Si usted no conoce a nadie, Dios le va a poner una persona que le va a ayudar a hacer sus trámites. Dios siempre pone personas que nos ayudan, hermanos.
quiero decirles que yo siempre le oro a Dios y le digo, quiero que hoy las cosas me salgan bien, Señor, pero ponme a las personas que necesito.